Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es ecuaciones de segundo grado. La ecuación de segundo grado, denominada también ecuación cuadrática, es aquella ecuación polinomial de una incógnita de la forma general ax al cuadrado más b por x más c, eso igual a 0, donde el coeficiente que acompaña el valor cuadrático es igual a 0. Tener presente que a por x al cuadrado viene a ser el término cuadrático, b por x viene a ser el término lineal y en este caso c viene a ser el término independiente. Tenemos también ecuaciones cuadráticas incompletas. En este caso veamos que el valor b sea igual a 0. Entonces si reemplazamos en mi ecuación el valor de b0, me quedaría a por x al cuadrado más c. Esto es igual a 0. Tenemos esta forma de ecuación cuadrática incompleta. Tenemos también que si el valor es igual a 0, entonces tendría que a por x al cuadrado más b por x es igual a 0. Estas dos formas vienen a ser las ecuaciones cuadráticas incompletas. Resolución de ecuaciones cuadráticas. Tenemos el primer caso, que era cuando b era igual a 0. Tenía que a por x al cuadrado menos c es igual a 0. Resolviendo este caso tendría que el c lo mando al otro lado, sería ax al cuadrado igual a c. La a pasada a dividir sería c sobre a. Sacando raíz cuadrada tendría que x sería más menos raíz cuadrada de c sobre a. Esta es la resolución para el caso 1. Para el siguiente caso, tenemos un ejemplo. Tenemos 2x al cuadrado menos 8 igual a 0. El menos 8 lo paso al otro lado, quedaría 2x al cuadrado igual a 8. 2 pasa a dividir, tendría que 8 entre 2, 4. Sacándole la raíz cuadrada, tendría más menos raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Entonces los valores de x, recuerda que en ecuaciones cuadráticas el valor de x tiene que tomar dos valores. Entonces sería el conjunto de solución, el valor de x sería menos 2 y 2 positivo. Tenemos el segundo caso, cuando tengo la forma a por x al cuadrado más b por x, esto igual a 0. Desarrollando esto, cuando yo tengo esta forma, cuando el término independiente es igual a 0, lo que voy a hacer aquí es factorizar. Saco el x y me quedaría a por x más b, todo esto igual a 0. Cuando tengo esta factorización, lo que voy a hacer cada valor igualarlo a 0. X va a ser igual a 0 y ax más b va a ser igual a 0. Desarrollando esto tendría que x va a ser igual a menos b sobre a. Tenemos acá un ejemplo. 7x al cuadrado más 8x igual a 0. Factorizando quedaría x por 7x más 8. Todo esto igual a 0. Cada valor de aquí voy a igualar a 0. Puedo decir que x va a ser igual a 0. Y 7x más 8 va a ser igual a 0. El 8 pasó al otro lado, sería menos 8. 7 pasaría a dividir. Entonces el valor de x sería igual a menos 8 sobre 7. Conjunto de solución para esa ecuación sería igual a 0 y menos 8,7. Tenemos el caso 3, cuando está de la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, o sea, la ecuación cuadrática completa. Tenemos en este caso el método de factorización. Si a por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0, se puede expresar como un producto de dos polinomios de primer grado. Es posible encontrar la solución igualando cada factor a 0. En este caso, según la factorización. El más común de todos, hacer el aspa simple. Por ejemplo, acá tengo x al cuadrado más 8x más 7 igual a 0. Siendo aspa simple sería acá x por x, x al cuadrado. 7 por 1, 7. Siendo el aspa simple, x por 1 y x por 7. Haciendo la suma me sale 8x. Entonces yo puedo decir que x más 7 por x más 1 va a ser igual a 0. Tener presente que en mi ecuación siempre tengo que igualar a 0. Una vez que tengo esta factorización, cada valor o cada factor voy a igualar a 0. Tendría que x más 7 igual a 0. Despejando tendría que x igual a menos 7. De la misma forma, x más 1 igual a 0. Despejando tendría que x es igual a menos 1. Entonces el conjunto de solución de x sería menos 7, menos 1. Tenemos el método de la forma general. Se aplica cuando no es posible la factorización. Si la ecuación ax al cuadrado más b por x más c es igual a 0, donde a tiene que ser diferente a 0, usamos la ecuación general, donde x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por ac, todo esto sobre 2a.
Tener presente también que b al cuadrado menos 4 por ac viene a ser al discriminante. O sea, todo este valor que está dentro de la raíz viene a ser el discriminante. Entonces, vamos por un ejemplo. Tengo x al cuadrado menos 9x más 2 igual a 0. En este caso vamos a usar la fórmula general. Tener presente que a va a ser el valor que acompaña a x al cuadrado, b va a ser el valor que acompaña a x y c va a ser el valor que va a ser el término independiente. Entonces, aplico mi fórmula. X, 1 y 2 quiere decir que va a agarrar dos valores, va a ser igual a menos b, pero tener presente que b vale menos 9. O sea, menos por menos 9 sale 9 positivo. Más menos raíz cuadrada de b, que es menos 9, sería menos 9 al cuadrado menos 4 por a y por c. Sería por a que vale 1 y c vale 2. Sería menos 4 por 1 y por 2. Todo esto sobre 2 por a. Sería 2 por a que vale 1, o sea 2 por 1. Desarrollando eso tendría 9 más toda la operación dentro de la raíz va a salir 73. Todo esto sobre 2. Entonces separaría en dos valores. Ecuación x1 que va a ser igual a 9. Recuerda que aquí es más menos. Entonces separaría una suma y una resta. Sería 9 más raíz cuadrada de 73 sobre 2. Y el otro valor de x sería igual a 9, en este caso menos raíz cuadrada de 73 sobre 2. Conjunto solución sería igual. El primer valor de x, que es 9 más raíz cuadrada de 73 sobre 2. Y el otro valor sería 9 menos raíz cuadrada de 73 sobre 2. Tenemos también la naturaleza de las raíces. Estos valores de x1 y x2 se les llama raíces. Analizamos el discriminante de una ecuación de segundo grado. Tenemos, si el discriminante es mayor a 0, las raíces son reales y diferentes. Tenemos si el discriminante es menor a 0, las raíces van a ser complejas y conjugadas, o sea, trabajar con números complejos. Y si el discriminante es igual a 0, las raíces van a ser iguales y van a ser reales e iguales. Veamos un ejemplo del primer caso. Cuando el discriminante es mayor a 0, las raíces serán reales y diferentes. Por ejemplo, tengo 3x al cuadrado menos 5x más 1 igual a 0. Calculamos el discriminante. Sería, recuerda, a va a ser 3, b va a ser menos 5 y 1 va a ser c. Sería menos 5 al cuadrado menos, sería 4 por a y c. Sería 4 por 3 y por 1. Desarrollando esto sería 13. Observo que el discriminante es mayor a 0. Entonces yo voy a decir que las raíces van a ser reales y diferentes. Aplicando mi fórmula tendría x que va a ser igual a menos, que le corresponde a menos b, pero yo sé que b vale menos 5. Más menos raíz cuadrada del discriminante, que es 13. Todo esto sobre 2 multiplicado por a, que vale 3. Desarrollando esto tendría que x1, la raíz va a ser igual a 5, más, como es más menos, tomo más y luego tomo menos. Sería 5 más raíz cuadrada de 13 sobre 6. Y también voy a decir que x2 va a ser igual a 5, en este caso menos raíz cuadrada de 13 sobre 6. Entonces observamos que las raíces son reales y diferentes. Y esto va a ser la solución para mi ecuación cuadrática. Tenemos el segundo caso, cuando el discriminante es igual a 0. Las raíces van a ser reales e iguales. Esto es una raíz real doble. Ejemplo, tengo 4x al cuadrado menos 2x más 9, esto igual a 0. Aplicando mi discriminante sería, recuerda, a va a ser 4, b va a ser menos 12, c va a ser 9. Sería b al cuadrado, que es menos 12 al cuadrado, menos 4 por a y c. Sería menos 4 por a, que vale 4, y c vale 9. Desarrollando esto tengo que es igual a 0. Como es igual a 0, yo voy a decir que las raíces van a ser iguales. Reemplazando en mi ecuación sería x igual a menos el valor de b, que vale menos 12. Sería menos por menos 12, 12 positivo. Más menos raíz cuadrada de 0, discriminante 0. Todo esto sobre 2 multiplicado por a, que vale 4, 8. Siendo la simplificación, yo tendría que x1 va a ser igual a x2 y a su vez va a ser igual, simplificando, 3 sobre 2. Esto se cumple cuando el discriminante es igual a 0. Tenemos el tercer caso, cuando el discriminante es menor a 0. Las raíces serán imaginarias y conjugadas. Ejemplo, tenemos x al cuadrado menos 2x más 2 igual a 0. Hallamos el discriminante. Esto va a ser igual a menos 2, recuerda, a va a ser 1, b va a ser menos 2 y c va a ser 2. Sería b al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a y c, donde a vale 1 y c vale 2. Desarrollando esto tendría que sale menos 4. Observo que el valor del discriminante es menor a 0. Entonces trabajo con valores
o números complejos. Entonces tendría que el discriminante menor a 0. Entonces, la solución sería x igual menos b, pero b vale menos 2, sería menos menos 2. En otras palabras, 2 positivo, más menos raíz cuadrada de menos 4. Todo esto sobre 2 por a, cuando a vale 1. Observamos que es la raíz de un valor negativo, entonces esto va a salir un valor con unidad imaginaria. Entonces, haciendo mi desarrollo, tendría que el valor de x1 va a ser igual a 1 más y. Recuerda que va a ser una suma y luego una resta. x2 va a ser igual también a 1 menos y. Entonces acá vemos que estamos trabajando con valores imaginarios, números complejos. Tenemos también las propiedades de las raíces de las ecuaciones cuadráticas. Tenemos el teorema de Cardano-Vieta. Si x1 y x2 son las raíces de la ecuación de ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, entonces se cumple. Si yo tengo una ecuación cuadrática, se cumple ciertas características con las raíces. Tengo la suma de raíces. O sea, si x1 más x2 va a ser igual a menos b sobre a. Tener presente que a acompaña el valor cuadrático, b el término lineal y c el término independiente. O sea, si yo sumo x1 más x2 va a ser igual a menos el valor de b sobre a. De la misma forma, cuando hago producto de raíces, multiplico x1 por x2. Esto va a ser igual a c sobre a. Cuando hago también la diferencia de raíces, va a ser igual a x1 menos x2. Esto va a ser igual a más menos raíz cuadrada de discriminante. Recuerda el discriminante, todo esto sobre a. Tener presente el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 por a y c. Esto se usa bastante en las operaciones con ecuaciones cuadráticas. Tenemos la construcción de las ecuaciones de segundo grado a partir de sus raíces. Si x1 y x2 son raíces de las ecuaciones de segundo grado, entonces esta ecuación es de la forma. A partir de las ecuaciones puedo darle la forma de una ecuación cuadrática. Tendría que x al cuadrado menos la suma de las raíces x1 más x2. Todo eso multiplicado por x, más la multiplicación de las raíces x1 por x2. Todo es igual a 0. Entonces, tener presente que x1 más x2 obtiene una suma y x1 y por x2 obtengo un producto. Entonces, yo obtendría mi ecuación cuadrática a partir de ellos. X al cuadrado menos la suma por x más el producto igual a 0. Entonces, como se pueden percatar, a partir de mis raíces puedo obtener una ecuación cuadrática. Tenemos un ejemplo. Reconstruye la ecuación cuadrática cuyas raíces son menos 7 y 5. Entonces vamos a armar una ecuación cuadrática. Sería x al cuadrado más menos 7 más 5. Haciendo la suma, más menos 7 por 5. De nuevo, x al cuadrado menos, recuerda que debe ser menos, sería la suma de ambos valores, menos 7 más 5. Todo eso multiplicado por x, más la multiplicación de ambos valores, menos 7 por 5. Desarrollando esto tendría que x al cuadrado menos 2x menos 35 igual a 0. Entonces así construiría mi ecuación de segundo grado. Tenemos las raíces especiales de una ecuación cuadrática. Dada la ecuación a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. De raíces x1 y x2 no nulas. Diríamos que la ecuación va a tener raíces simétricas si solo si x1 tenga un valor negativo menos k y x2 tenga un valor positivo k. La suma de esos dos valores, sabemos que la suma de raíces es igual a menos b sobre a. Esto, cuando tengo raíces simétricas, va a ser igual a 0. Y esto le corresponde que el valor de b sea igual a 0. También tengo las raíces recíprocas. Las raíces van a ser recíprocas si solo si el valor de x1 sea igual a k y el valor de x2 sea igual a 1 sobre k, la inversa de k. Entonces, si yo multiplico x1 por x2, obtengo que es igual a c sobre a. Es por fórmula. Que eso a su vez va a ser igual a 1. O sea, multiplicando raíces recíprocas es igual a 1. Y en conclusión, yo puedo decir que el valor de a va a ser igual al valor de c. Entonces, ahora vamos a empezar con el desarrollo de algunos ejercicios. En total, 7 ejercicios, su respectiva tarea del libro, la página 131, la número 2, y la página 132, la 3, la 4 y la 5. Todo esto desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice,
resolver y me dan la letra A y B. En este caso voy a hallar la letra A, que viene a ser igual a 7x más 1 elevado al cuadrado, y esto es igual a x más 7, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar esa ecuación cuadrática. Lo que voy a hacer aquí es cada uno aplicarle binomio al cuadrado. Entonces tendría que 7x elevado al cuadrado sería 7x, todo eso elevado al cuadrado, más dos veces la multiplicación de ambos, que sería 7x multiplicado por 1, que va a ser más el segundo valor 1 elevado al cuadrado. De la misma forma, en el otro lado tendría x más 7 elevado al cuadrado, binomio al cuadrado, sería x al cuadrado, más dos veces la multiplicación de ambos, sería 2 por 7 por x, más el segundo valor 7 elevado al cuadrado. Entonces desarrollamos esto. Tendría 7x al cuadrado, sería 7 al cuadrado, 49x elevado al cuadrado, más 2 por 7, 14, por 1, 14, sería 14 por x, más 1 al cuadrado, 1. Esto va a ser igual a x al cuadrado, simplemente es x al cuadrado, más 2 por 7, 14 por x, sería 14x, más 7 al cuadrado, 49. Entonces, lo que voy a hacer aquí, observando en ambos lados, yo observo que ambos tienen 14x y con el mismo signo, entonces se elimina. Entonces, este x al cuadrado lo mando al otro lado a restar. 49x al cuadrado menos x al cuadrado sería 48x al cuadrado. Y este 1 lo paso a este lado a restar. Entonces, esto va a ser igual a 49 menos 1, 48. 48 pasa a dividir, entonces tendría que x al cuadrado va a ser igual a 48 entre 48 es igual a 1. O simplemente, como en ambos lados está 48, lo simplifico. Ahora, como puedo observar, acá hay una ecuación cuadrática incompleta, donde falta el término lineal. En este caso, cuando tengo esta forma, lo que voy a hacer es, cuando tengo la ecuación cuadrática y el valor término independiente, lo que hago es sacarle raíz cuadrada. Entonces yo voy a obtener aquí que x va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso de 1. Pero tener presente que x debe tener dos valores. Entonces acá se coloca más y menos. Entonces x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 1. Entonces yo puedo sacar los dos valores de x. El primer valor x, x1 va a ser igual a valor positivo. Raíz cuadrada de 1 va a ser 1 positivo. Y el segundo valor de x va a ser igual a el valor negativo. Sería menos raíz cuadrada de 1, 1. Entonces yo ya tengo los dos valores de x. X va a ser 1 y a su vez también va a ser menos 1. En este caso me piden indicar el menor valor. Entonces el menor valor le corresponde a x2, porque entre 1 y menos 1 el menor es menos 1. Entonces el menor valor es x sub 2, que va a ser igual a menos 1. Entonces acá ya tengo la respuesta para la letra A. Vamos a hacer la letra B. Tengo x más 3 elevado al cuadrado es igual a 2x más 1, todo eso elevado al cuadrado, más 8. Entonces vamos a desarrollar esto. Igual tenemos la misma, tenemos aquí binomio al cuadrado, entonces desarrollo esto. Sería x al cuadrado más dos veces la multiplicación de 3 por x más el segundo término al cuadrado, sería 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a la misma forma, acá tengo binomio al cuadrado, sería 2x, todo eso al cuadrado, más dos veces la multiplicación de ambos valores, sería 2x por 1, más el segundo valor elevado al cuadrado, todo esto más 8. Desarrollamos, tendría x al cuadrado, más 2 por 3 por x, sería 6x, más 3 al cuadrado, 9. Esto va a ser igual, 2x al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, simplemente x al cuadrado. Va a ser más 2 por 2, 4 por 1, 4 multiplicado por x, 4x. Más 1 al cuadrado, 1, más 8. Entonces, acá yo observo x al cuadrado, 4x al cuadrado. Este x al cuadrado lo mando al otro lado a restar. Tendría entonces acá 4x al cuadrado menos x al cuadrado, 3x al cuadrado. ¿Qué más observo? 6x, 4x. Lo que voy a hacer aquí es, este 6 o el 6x lo mando a este lado a restar. Entonces tendría 4x menos 6x sería igual a menos 2x.
yo observo aquí, 1 más 8, 9. Y acá también tengo 9. Como vamos a un mismo número con el mismo signo, se elimina. Entonces me quedaría 0. Entonces yo puedo decir acá que 3x al cuadrado menos 2x, esto es igual a 0. Como acá también tengo una ecuación cuadrática incompleta, donde no tengo el término independiente. Cuando tengo este tipo de ejercicio o esta forma de ecuación, lo que voy a hacer es factorizar. Saco ambos x y me quedaría 3. Como al x al cuadrado le quité una x, me queda x elevado a la 1. Menos a 2x le quito x, me queda simplemente 2. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, desarrollando esta forma, dos valores que me salgan 0, simplemente ambos van a ser 0. Entonces yo voy a decir aquí que x1 va a ser igual a 0 y el otro valor va a ser igual a x2 va a ser igual a 3x menos 2 igual a 0. Desarrollando eso serían 2 tercios. Entonces el primer valor de x es 0 y el otro valor de x es 2 tercios. En este caso a mí me piden el mayor. Entre 0 y 2 tercios, el mayor es 2 tercios. Entonces el mayor va a ser igual a x2 igual a 2 tercios. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, hallar la suma de las inversas de las raíces de la ecuación 2x al cuadrado menos 3x más 4, esto igual a 0. Cuando me piden las inversas, quiere decir que voy a sumar 1 sobre x1 más 1 sobre x sub 2. O sea, esto vienen a ser las inversas de una raíz. Eso me piden la suma de esas inversas. Entonces, para eso, para poder hacer mi suma, tengo que saber cuánto vale x1 y cuánto vale x2, cuánto valen esas raíces. Para eso tengo que desarrollar esto. Podría desarrollar por el método que ya conocemos, factorización o por la ecuación general, y allá puedo hallar el valor de la raíz x1 y el valor de la raíz x2. Podría hacer todo eso, pero otro método un poco más corto es aplicando propiedad de las raíces. Entonces, aplicando la propiedad de raíces, voy a hallar la suma de las raíces y también la multiplicación de las raíces. Yo sé que por propiedad, la suma de las raíces viene a ser igual a menos b sobre a. Y la multiplicación de las raíces es c sobre a. Donde esos valores de a, b y c vienen de mi ecuación. A este valor 2 le corresponde a. A este valor menos 3 le corresponde b. Y a este 4 le corresponde c. Entonces, vamos a desarrollar esto. Entonces yo tengo x1 más x2 es igual a menos b sobre a. Y esto va a ser igual a menos, donde b vale menos 3 con todo y signo. Sería menos 3. Todo esto sobre a que vale 2. Entonces, menos por menos 3 simplemente es 3 medios. Entonces, x1 más x2 es igual a 3 medios. De la misma forma, la multiplicación x1 por x2 es igual a c sobre a. Donde c vale 4 y a vale 2. Entonces sería 4 entre 2 es igual a 2. Entonces la multiplicación de las raíces x1 por x2 es igual a 2. ¿Por qué hice esto? Porque a nosotros nos piden la suma de las inversas de las raíces x1 más x2. Operando esto en aspa tendría 1 por x2 sería x2 más x1 por 1 sería x1. Y abajo va a ser la multiplicación de ambos valores. x1 por x2. Donde x1 más x2 yo sé cuánto vale 3 medios. Sobre x1 por x2 yo sé que vale 2. Ese 2 sería sobre 1. Aplicando extremos y medios, yo ya voy a saber cuánto sale. Entonces x1 sobre x1 más 1 sobre x2, ¿eso a qué va a ser igual? Sería 3 por 1, 3. Y 2 por 2, 4. Entonces la suma de las inversas o de los recíprocos de las raíces es igual a 3 cuartos. Entonces esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, sea la ecuación 5x al cuadrado menos 3x más 1 igual a 0, me dicen cuyas raíces son a y b. Me mencionan que esta ecuación tiene raíces.
tiene sus raíces, que es a y b. Entonces yo puedo decir que x1 va a ser igual a a y x2 va a ser igual a b. Me dicen, determina la ecuación cuadrática que tengo con las raíces a más 1 y b más 1. Entonces me piden ayer una ecuación con la raíz a más 1 y b más 1. Entonces nos piden la ecuación que tenga raíces, el x1 que va a ser igual a más 1 y la otra raíz va a ser igual a b más 1. Entonces me piden una ecuación que tenga de raíces a más 1 y b más 1. Para eso tengo que saber el valor de a y b. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Como yo observo que trabajamos con raíces, voy a aplicar propiedad de raíces. Entonces yo voy a tener acá mi ecuación 5x al cuadrado menos 3x más 1. Esto es igual a 0. Recuerda que sus raíces es a y b. Tener presente que para mi fórmula, esto equivale a, todo esto equivale a b, todo esto equivale a c. Entonces para la fórmula, yo sé que x1 más x2, que viene a ser igual a más b, va a ser igual a menos el valor de b sobre a. Tener presente eso. Reemplazando de frente, b vale menos 3. Todo esto sobre a, que vale 5. Entonces yo voy a decir que a más b va a ser igual a menos por menos, más. Sería 3 sobre 5. Entonces tengo que a más b es igual a 3/5. También tengo la multiplicación de esas dos raíces. x1 por x2, que va a ser igual a por b. Esto va a ser igual a c sobre a, donde c vale 1 y a vale 5. Entonces yo tengo la suma de raíces, que es 3/5, y la multiplicación de raíces, que es 1/5. No hay que confundir estos valores de raíces que me da con los valores a, b, c, que se da la ecuación para aplicar mi fórmula. Tener cuidado ahí. Ahora, a mí nos piden construir una ecuación. A partir de las raíces. De las raíces que nos piden construir sería a más 1 y b más 1. Esas son las raíces con las que vamos a construir. Entonces, ¿cómo se construye una ecuación a partir de las raíces? Vendría a ser x al cuadrado menos, acá en esta parte iba la suma de las raíces, en este caso x1 más x2. Todo eso multiplicado por x, y era más la multiplicación de ambas raíces, x1 por x2, y esto es igual a 0. Vamos a reemplazar. Entonces tenemos que x al cuadrado menos, acá vamos a sumar las raíces que me piden. Tener presente que esto es x1 y esto es x2 para esta ecuación. Entonces tendría que la suma de raíces va a ser a más 1 más b más 1. Entonces acá sería a más 1 más b más 1. Todo eso multiplicado por x. Más multiplicación de raíces sería a más 1. Todo eso por b más 1. Y todo esto es igual a 0. Entonces vamos a desarrollar esto. Tendría que x al cuadrado menos a más b más 1 más 1, 2. Todo eso por x. Más, acá tengo productos de binomios, entonces multiplicaría a por b, simplemente es a por b. A por 1 sería a, luego 1 por b sería b, más 1 por 1, y esto es igual a 0. Entonces, estamos armando la ecuación. Ahora, yo sé por dato cuánto vale a b, también cuánto vale a por b y cuánto vale a más b. Sé cuánto vale a más b, a por b y a más b, que lo tengo aquí. A más b vale 3/5 y a por b vale 1/5. Entonces reemplazando tendría que x al cuadrado menos a más b vale 3/5 más 2. Todo eso multiplicado por x, más a por b vale 1/5 más a más b vale 3/5 más 1. Esto es igual a 0. Entonces tendría acá que x al cuadrado va a ser menos
3 quintos más 2 sería 5 por 2, 10 más 3, 13 quintos multiplicado por x. Más 1 quinto más 3 quintos, 4 quintos. Más 1, igual a 0. Podría sacar mínimo con un múltiplo y luego hacer las operaciones de suma y resta de fracciones. Pero para hacerlo más rápido, simplemente lo que voy a hacer acá es multiplicar por el denominador. En este caso todos tienen 5, entonces multiplico a todo por 5 para eliminar los denominadores. Entonces yo tendría acá 5 por x al cuadrado es 5x al cuadrado. Menos 13 por x quintos por 5, este 5 con este 5 se eliminan y me quedaría simplemente 13x. Más 4 quintos por 5, el 5 y 5 se eliminan, me queda 4. Más 1 por 5, 5. Y 0 por 5 simplemente es 0. Entonces mi ecuación cuadrática formada por a más 1 y b más 1, que viene a ser las raíces, va a ser igual a 5x al cuadrado menos 13x más 4 más 5, 9, igual a 0. Entonces esto viene a ser la ecuación formada por dichas raíces. Entonces esta es la respuesta en el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, determina el valor de k. Se me pide hallar el valor de k en esta ecuación, de modo que las raíces de la ecuación, las raíces de esta ecuación, sean iguales. Entonces, ahí me dicen que las raíces de esta ecuación son iguales. Entonces, cuando yo tengo raíces iguales, el discriminante de dicha ecuación tiene que ser igual a 0. Eso es por teoría. Cuando tengo raíces iguales, el discriminante debe ser igual a 0. Para poder hallar mi discriminante, tengo que darle la forma a esta ecuación. O sea, tengo que dar la forma de una ecuación cuadrática. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo tengo que x más 1 por x más 2 menos k más 2, todo esto por x más 2. Esto es igual a 0. Vamos a operar esto. Tengo multiplicación de dos binomios. Sería x por x, x al cuadrado. Para desarrollar esto, yo tendría que x al cuadrado, donde acá va a ser x, multiplicado por la suma de los valores que no son términos que se repiten. En este caso, 1 y 2. 1 y 2 sumamos, sería 3. Más la multiplicación de ambos términos que no repiten. 1 por 2, 2. Y acá va a ser menos. Acá sí veo que no hay valores que se repiten, a excepción del 2. Vamos a multiplicarlo término por término. K por x, acá vamos a poner paréntesis a todo porque acá hay un menos. K por x, k multiplicado por x. K por 2 sería más 2 multiplicado por k. 2 por x, 2x. Y 2 por 2, 4. Esto va a ser igual a 0. Entonces yo tendría acá que x al cuadrado más 3x más 2. Acá tengo este menos, le cambio el signo a todo. Entonces sería menos k por x menos 2 por k menos 2x y menos 4. Todo esto es igual a 0. Tengo el x al cuadrado y veo los valores que tienen x. Yo observo que acá tiene x, también tiene x y acá también tiene x. Entonces todo juntando tendría que más, entre paréntesis, 3 menos k menos 2. Todo eso multiplicado por x. Busquemos los valores, términos independientes, que vienen a ser 2 menos 2k y menos 4. Entonces eso lo vamos a agrupar. Sería más, entre paréntesis, 2 menos 2k menos 4. Esto va a ser igual a 0. Entonces tendría que x al cuadrado más 3 menos 2, 1. Entonces sería acá 1 menos k multiplicado por x. Acá tengo 2 menos 4 sería menos 2. Todo esto menos 2k. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ya tengo la forma de la ecuación cuadrática. Vamos a hallar el discriminante e igualarla a 0. ¿Por qué? Porque las raíces son iguales. Entonces, hallamos el discriminante. Por fórmula es b al cuadrado menos 4 veces a por c. En el presente, que como acá no hay un valor, esto significa que es un 1 y esto le corresponde a A, todo esto le corresponde B, todo esto le corresponde C. Entonces vamos a reemplazar, tengo que el discriminante
que es igual a b, que es 1 menos k, todo eso al cuadrado, menos 4 veces a, que vale 1, ya no lo coloco, por c. C vale menos 2 menos 2k. El discriminante tiene que ser igual a 0 porque las raíces son iguales. Entonces vamos a desarrollar esto. Tengo 1 menos k elevado al cuadrado, binomio al cuadrado. Sería el primero al cuadrado, que es 1, menos 2 veces la multiplicación de 1 por k. Vendría a ser 2k, más el valor de k al cuadrado. Menos, en este caso sería menos 4 por menos 2. Menos 4 por menos 2 va a ser igual a más 8. Menos 4 por menos 2k va a ser igual a más 8k. Y esto va a ser igual a 0. Vamos a ordenar, tendría k al cuadrado. Acá tengo 8k menos 2k, eso va a ser igual a más 6k. Y tendría 1 más 8, sería más 9. Y esto es igual a 0. Yo observo aquí que k al cuadrado más 6k más 9, esto proviene de un trinomio cuadrado perfecto. Tener presente que k al cuadrado más 6k más 9, eso proviene de un k más 3 elevado al cuadrado. Tener presente eso. Entonces, desarrollando eso, recuerda que un trinomio cuadrado perfecto vino de un binomio al cuadrado. Entonces, yo reemplazando tendría todo esto, que viene a ser k más 3, todo eso elevado al cuadrado igual a 0. Tengo un valor cuadrático o un valor elevado al cuadrado que es igual a 0. Para que salga 0, el único valor que va a cumplir para x más 3, k más 3 tiene que ser 0. Entonces yo puedo decir que k más 3 es igual a 0. Entonces, este 3 lo paso al otro lado, entonces yo tengo el valor de k. Este 3 positivo pasa al otro lado como negativo. Entonces a mí me piden hallar el valor de k. Entonces yo sé que el valor de k es igual a menos 3. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si la suma de raíces es igual a 3 veces el producto, en mi ecuación m más m, acá es menos 1, chicos, que es menos 1. En m menos 1 por x al cuadrado más 3 menos m por x más 2m más 1 igual a 0. Me piden hallar el valor de m. A mí me dicen que la suma de raíces, o sea, x1 y x2, va a ser igual a 3 veces, o sea, 3 multiplicado por el producto de la raíz, o sea, x1 y x2, donde x1 y x2 van a ser las raíces de la ecuación cuadrática. Entonces, me piden hallar m. Entonces, vamos a desarrollar esto. Entonces, vamos a escribir la ecuación m menos 1, todo eso multiplicado por x al cuadrado, más 3 menos m por x más 2m más 1. Esto es igual a 0. Como me mencionan de suma y multiplicación de raíces, vamos a aplicar las propiedades de las raíces. Para aplicar la propiedad, tienen presente que este valor va a ser a, el de acá va a ser b, todo esto va a ser c. Entonces, aplicando propiedad, yo tengo que la suma de raíces, x1 más x2, va a ser igual a menos b sobre a, donde b vale 3 menos m, sería 3 menos m. Todo esto sobre a, el valor de a vale m menos 1. Ahora vamos a hacer la multiplicación. x1 por x2 va a ser igual a c sobre a, donde el valor de c es 2m más 1. Todo esto sobre a, que vale m menos 1. Ahora, a mí me dan una relación. Me dicen que la suma es igual a 3 veces el producto. Entonces, a mí me dicen que x1 más x2 es igual a 3 veces x1 por x2. Reemplazando, tendría x1 más x2 es igual a menos 3 menos m, todo esto entre paréntesis, sobre m menos 1 va a ser igual a 3 por x1 por x2 vale 2m más 1, 2m más 1, todo esto sobre m menos 1. Entonces estoy reemplazando. ¿Qué observo aquí? Que ambos tienen m menos 1 en el denominador, entonces se van a eliminar. Entonces acá me quedaría menos por 3, simplemente me queda menos 3, y menos por menos sería más m.
Esto va a ser igual a 3 por 2m, 6m, 3 por 1, más 3. Entonces vamos a desarrollar eso para hallar el valor de m. M pasa a restar, tendría 6m menos m, 5m. Y este 3 pasa a restar. Menos 3 sería menos 6. Entonces el valor de m a qué va a ser igual. M va a ser igual, este 5 pasa a dividir, entonces tendrías menos 6 sobre 5. Entonces ya tengo el valor de m para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si las ecuaciones 2 raíz cuadrada de x más 2 sobre raíz cuadrada de x es igual a 5 y la ecuación ax al cuadrado más bx más 8 igual a 0, me dicen tienen las mismas raíces, me piden hallar a más b, o sea, me piden hallar a más b. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Como me dicen que tienen las mismas raíces, de esta ecuación tengo que obtener las raíces y una vez que tenga esas raíces, formar la ecuación mencionada para poder hallar tanto el valor de a y b. Entonces, hallemos las raíces de esta ecuación. Entonces yo tengo aquí que 2 raíz cuadrada de x más 2 sobre raíz cuadrada de x, esto es igual a 5. Para poder eliminar la raíz que está en el denominador, lo que puedo hacer es a toda la ecuación multiplicarle por raíz cuadrada de x. Entonces, multiplicando tendría 2 raíz cuadrada de x por 2 por raíz cuadrada de x, eso va a ser igual a 2 por x. Más 2 sobre raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, eso simplemente va a ser igual a 2, porque esto y esto se irían. Y acá me va a salir igual a 5 multiplicado por raíz cuadrada de x. Entonces, para poder eliminar esta raíz, porque ya tengo un solo valor, lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Y aquí también a todo este binomio lo elevo al cuadrado. Aplicaría binomio al cuadrado. Sería 2x al cuadrado, sería 4x al cuadrado. Más dos veces la multiplicación de ambos. 2x por 2, 4x por 2 sería 8x. Más 2 al cuadrado, 4. Esto va a ser igual a 5 al cuadrado, 25, multiplicado por x. Entonces yo tengo acá 4x al cuadrado. Este 25x paso a restar, sería 8x menos 25x. Ese es igual a menos 17x más 4 y esto es igual a 0. Entonces tenemos que buscar las raíces de esta ecuación cuadrática. Podría aplicar aspa simple. Entonces yo tengo acá 4x multiplicado por x, obtengo 4x al cuadrado. Y acá podría ser 1 por 4. Como el valor que tengo que obtener es un número negativo, lo que puedo hacer aquí es multiplicar ambos valores por el signo menos. Menos 1 por menos 4 sale también 4 positivo. Entonces aplicando aspa, observo que sale el valor del centro. Que sería 4x por menos 4 menos 16x. X por menos 1 menos x. Y menos 16x menos x sale menos 17x. Entonces yo obtendría aquí, haciendo la factorización, 4x menos 1 multiplicando por x menos 4. Y esto dice que va a ser igual a 0. Cuando tengo esta forma, lo que hacía que era ambos valores igualarlo a 0. Entonces yo podía tener los valores de x. Entonces para este 4x menos 1 igual a 0, tendría la primera raíz, x1 va a ser igual a 1 cuarto. Y para este valor que x menos 4 igual a 0, yo puedo obtener la segunda raíz, que va a ser igual a x2 igual a 4. Entonces yo tengo las raíces de mi ecuación cuadrática. Me dicen que estas raíces son las mismas que esta ecuación. Entonces a partir de estas raíces voy a construir dicha ecuación. Entonces, construyendo la ecuación, tendría que x al cuadrado menos. Acá se colocaba la suma de las raíces, o sea, 1 cuarto más 4. Todo eso multiplicado por x más. Acá colocaba la multiplicación de las raíces, o sea, 1 cuarto por 4. Y esto era igual a 0. Entonces tendría que x al cuadrado menos 1 cuarto por 4 sería 17 cuartos. Todo eso multiplicado por x. Esto va a ser más 1 cuarto por 4, se simplifican, me quedaría 1. De la misma idea, este 4, para eliminar que está en el denominador, a todo lo multiplico por 4. Sería acá 4x al cuadrado
menos 17x más 4 igual a 4 por 0, 0. Entonces yo tengo la ecuación sin la fracción. Ahora, esta ecuación tiene que ser la misma que la ecuación que me han dado de dato. Para que sea igual, todo tiene que ser lo mismo. Como observo que son variables, podría decir que estos son los valores de estas variables. Pero para que estas ecuaciones sean iguales, observo que el término independiente en esta ecuación es 8 y acá es 4. Entonces este 4 tengo que convertir a 8 para igualar las ecuaciones. Y para poder convertir a 8, lo que voy a hacer es a todo esto multiplicarlo por 2. Multiplicando por 2 tendría 4x al cuadrado por 2, 8x al cuadrado. Menos 17x por 2, 34x. Más 4 por 2, 8. Y esto recién va a ser igual a la ecuación dada, que es a por x al cuadrado más b por x más 8. Entonces, como ahora sí son las mismas ecuaciones, yo puedo decir que el valor de a va a ser igual a 8 y el valor de b va a ser igual a menos 34. Nosotros nos piden la suma. Nos piden a más b. Entonces sería a más b va a ser igual a que vale 8 y b vale menos 34. 8 menos 34 es igual a menos 26. Entonces yo tengo el valor de a más b que va a ser igual a 26 para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, si x al cuadrado es igual a 43 más f de x, me piden calcular la suma de valores de x que resuelven la ecuación 3 por f de x igual a x más 11. O sea, me piden hallar la suma de valores de x. En otras palabras, la suma de raíces de dicha ecuación. Entonces, vamos a desarrollar esto. Como me dan la ecuación 3 por f de x igual a x más 11, tengo que hallar el valor de f de x. ¿Y de dónde voy a obtener ese f de x? Del dato que me dan aquí. Entonces, del dato, tengo que x al cuadrado es igual a 43 más f de x. Despejando el f de x, tendría que f de x va a ser igual. Ese 43 pasa a restar, entonces sería x al cuadrado menos 43. Entonces yo tengo el valor de f de x que lo voy a reemplazar en dicha ecuación. Yo pongo acá reemplazando tendría 3. Voy a copiar toda la ecuación. 3 de f de x igual a x más 11. Yo tendría 3, en este caso por f de x, yo sé que vale 3x al cuadrado menos 43. Esto va a ser igual a x más 11. Entonces voy a operar esto. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Menos 3 por 43, 129. Esto va a ser igual a x más 11. Entonces este valor de x paso a restar. Tendría 3x al cuadrado. Este positivo pasa como negativo. 11 positivo pasa a menos 11. Sería menos 129 menos 11. Esto va a ser igual a 140. Y esto es igual a 0. Ya tengo mi ecuación cuadrática. A mí me piden hallar la suma de valores, o sea, la suma de raíces. Por propiedad, suma de raíces o suma de valores de x, que va a ser suma de raíces. Entonces, la suma de raíces vendría a ser x1 más x2. Eso es lo que me pide. Entonces, por fórmula, yo sé que x1 más x2 es igual a menos b por a. Entonces yo tengo que saber quién es a, b y c. Recuerda que esto es a, esto va a ser b y esto va a ser c, con todo y signo. Entonces yo tendría que x1 más x2 va a ser igual a menos, el valor de b vale menos 1. Recuerda que este x está multiplicado por 1, entonces sería menos 1. Y el valor de a vale 3. Entonces yo sé que el valor de x más x2 va a ser igual a menos, entre paréntesis, menos por menos 1 va a ser 1 sobre 3. Entonces ya tengo la suma de valores o la suma de raíces para la ecuación en el ejercicio número 7. Esa es la respuesta para la 7.